Hoy se abre el portón de Chiqueros a esta nueva temporada taurina en la provincia de Alicante. Y como no, la protagonista un año más es Tibi. Y como veis ya se refleja una fiesta en las calles. Bueno, os lo estáis pasando bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué estáis comiendo? Coca. ¿Quieres? Coca de la pija. ¿La ha hecho ella? Come, come. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo veis? Come, Ramón, come. No puedo, estoy currando. No puede. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de la...? Muy buena, ¿eh? La vaca. La fiesta. Y la vaca. ¿Qué sería de Tibi sin un día de vacas? Nada. Tibi no hay nada. ¿Qué? Madre mía. Bueno, y cuando llega un día de vacas, ¿qué es lo que hacéis desde que os levantáis? ¡Fiesta! Beber. La Jessie. Aquí un buen día, ¿no? Para juntarse todos los amigos y la familia. El mejor día. La mamá también. Su nombre llama la atención y sus caderas causan sensación. Si entramos juntos a algún lugar, she's mine, te asombrarás. Tengo una chica que rama-lama-lama-lamadillo, me vuelve loco a mí. Rama-lama-lama-lamadillo, me hace tan feliz, es mi amor de verdad. Ella se llama así, rama-lama-lama-lamadillo, la miran al pasar, rama-lama-lama-lamadillo, pero ella es para mí, es mi amor de verdad. Un saludo al compañero también, ¿eh? Venga, mándaselo tú, que te estoy oyendo. Dile un saludito para Salva. Un saludo para los compañeros de Arco de la Frontera y a Ramón, especialmente, que está aquí con nosotros. Hola. Vale, pues Salva, aquí estamos en la fiesta la mejor de España. Dile, ves lo que te pierdes por quedarte allí. A la Salva, Porque mira cojazo. Enhorabuena por el programa, ¿eh? ¡Salva! De aquí de Tibi. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar el corazón, fingir que existe
puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés. En una oscura habitación, la guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Que existe alguien más, una culpa tuya. Mis calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir. Mis calles llevan hacia ti. Mi camino he de seguir. Puedo perderme en el alcohol. Ya. Bueno, pues aquí ha sido donde esta mañana ha habido un susto, ¿no? Justamente en esta casa. ¿Qué ha pasado? Pues se ve que el animal venía corriendo por aquí y conforme giró a la esquina, pues directo. Mi padre estaba aquí y claro, el hombre al hacer así ha caído al suelo. El animal le ha pasado por encima. Claro, como es suelo de... ¿Ha hecho algo a la casa? Sí, mira. Vamos a ver. Mira. Ahí va la puerta. Todo eso, aquí. Aquí también, ahí, la corona, aquí. Porque aquí se resbalaba el animal, mira. Aquí ha tirado un cuadro. Mira. Un cuadro que había ahí. Que la vaquilla ha entrado hasta aquí dentro. Sí, no, y mi hermano estaba sentado aquí. Aquí. Y claro, cuando se ha visto el animal ahí, pues no se le ocurrió otra cosa nada más que hacer esto. Bajarse para el sótano. Y entonces el animal, pues mientras que lo levantaban y no lo levantaban y se resbalaba, pues esto lo ha puesto así. Que de alguna manera dijéramos que le ha servido de barrera a mi hermano. Ha sido, vamos, un susto, pero que podía haber sido más grave. Aquí abajo. Y esto de aquí estaba todo, 2 sillones de mimbres, uno lo ha sacado a la calle. Y todo esto aquí, pues mucha pared pelada y todo, pues del cuerno, ¿no ves? El cuerno ahí, ha tirado el cuadro que había ahí arriba, que lo has trozado. Y eso, claro, al ser piso de este, pues se ha resbalado el animal. Gracias a Dios que está aquí el Cristo. Aquí está aquí el Cristo, que se puede decir que ha sido el Salvador, ¿eh? Ha sido el Salvador porque no ha pasado absolutamente nada, toda una suerte. Han conseguido cogerla del rabo y unas cosas y otras la han sacado a la calle. Pero un susto, yo que estaba arriba y me veo el jersey verde y digo, ¡ay, es mi padre! Yo lo primero que pensaba, yo digo, pues eso es que lo han sacado herido. Y lo sacan y se queda pegado a la pared. Sienta ahí, pero hoy no estaba. Por suerte hoy no estaba sentado aquí. No es la primera vez que entra, ¿eh? ¿No es la primera vez que entra a esta casa? No. Y ha llegado... ¿Es porque la provocáis porque la provocáis o porque estáis gafados? Escaleras, ha llegado a subir la vaca, ¿eh? Sí, que mi abuela estaba acostada ahí y me acuerdo que... ¿Quién es? ¿Quién es? Y era la vaca. La vaca aquí es. Ha subir ahí, sí, hasta ahí. Pero vamos, esto pues se ha resbalado el animal y no ha pasado... Pero sí, no es una casa que no es la primera vez que entra, ¿sabes? Ha entrado mucho. Y ahora ya le han llamado la atención a mi tío porque ya somos mayores y ya... Ya no es lo mismo, ¿no? Aquí la gente que es de aquí sabe que la casa de mi tío siempre la tiene abierta para la gente que quiere refugiarse, porque hoy en día están esas barreras, pero antiguamente no. Y mucha gente sabe que la casa de mi tío está abierta y entran a refugiarse. Antiguamente había una furgoneta aquí, ¿no? Sí. Nosotros hemos venido aquí muchos años y era una furgoneta. Hace unos años que lo quitaron y han puesto esas barreras y la gente pues se refugia más. Pero la casa de mi tío es de las que ha estado toda la vida corriendo y refugiando. Es una casa que está abierta para todo el mundo, para el que quiera refugiarse. Estamos viendo la marca del pitón. Estamos viendo cómo la vaca ha entrado. La guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Y que existe alguien más, una culpa tuya. Mis calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir.
llevan hacia ti, qué camino he de seguir. Llevan hacia ti, qué camino he de seguir. Bueno, pues las imágenes que acabáis de ver, esas fotografías de rodando, son no son de otra persona, sino del mismísimo alcalde, Juan José J, alcalde de Tibi. Bueno, pues bueno, buenas tardes y es un placer tenerlo aquí en el medio año, un año más. Sí. Sé que las cosas están difíciles, pero hemos podido hacer, hemos hecho un día esta mañana de 12 a 2 y ahora de 6 a 8. Se hará lo que es la medio año. Mañana será la Santa Misa y la ofrenda a la patrona, pero ya por la tarde ya no habrá vaca como el año pasado. Hemos tenido que recortar un día por la situación que tenemos en el ayuntamiento y a nivel nacional y a nivel autonómico en todos los sitios. Bueno, ser un alcalde taurino es un privilegio para Tibi, ¿no? Los toros no corren peligro aquí en el pueblo. Bueno, ya me dice la gente de aquí que tener en Tibi un alcalde y torero, bueno, ya tengo yo, porque yo desde pequeño ya me han gustado siempre los toros, he ido a todos los sitios y he toreado en todos los sitios, en todos los sitios de estado, y llega el momento que la edad ya no te permite, porque ya me dicen, oye, que ya tiene 53 años y entonces ya el movimiento y el reflejo es menos. Entonces, pero a mí no obstante me gusta sacar, yo tengo 2 capotes ahí, me gusta sacarlo y pegarle 2 capotazos, 3, es mi ilusión y he sido siempre y yo creo que lo haré siempre. Es que lo llevo en mi corazón de salir, es una pasión que llevo desde muy pequeño. Que yo hubiera tenido un apoderado, yo creo que, no te digo mejor que Enrique Ponce, pero hubiera estado reñido la cosa, porque me conocen de aquí de muchos años los caminos recortaderos, que en los años anteriores no venían aquí recortadores. Era yo solo el que ahora mismo. La fotografía está solo. Ahora verás las fotos que te voy a presentar, porque siempre he estado yo solo. Venía un chico que era el Califa, era torero del Califa. ¿De Chátiva, el torero de Chátiva? No, otro que era de Alicante, llamaba el Califa. Y él cuando tenía 14 años, es el que me enseñó a mí, con el capote y la muleta, pues yo con 14 años o 13 años me enseñaba a él, y me cogía ahí, me hacía, bueno, y desde entonces, bueno, que a mí siempre, lo que pasa es que no tenía un apoderado que me llevara, pero bueno, he estado siempre al ticte, bueno, siempre es una cosa que me ha gustado siempre mucho. Bueno, lo importante es que los aficionados y los de aquí del pueblo de Tibi nunca verán como peligrosa su fiesta taurina. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a prepararnos ya. Vosotros que disfrutéis de ahora la sesión de 6 a 8 y espero que en fiestas de la patrona, en fiestas de julio, que vengáis aquí un par de días, que es más bonito porque bueno, es por la tarde, por la noche, bueno, por la tarde, por la mañana y por la noche. Hay que decir que es el único pueblo de Alicante que tiene un encierro espectacular. Sí, bueno, tenemos un encierro de los ríos, y yo estuve en el 91, entré yo de concejal de fiestas, entonces nosotros el encierro lo hacíamos del río, y yo del 91 al 99 me se escaparon las vacas 3 veces. Entonces la Guardia Civil iba para matarla, la matarán cuando la vaca cruce o tenga peligro en coche, pero una vaca que está metida o un toro metido en el río no me vas a matar la vaca. No, porque lleva el cabestro y se Exactamente, entonces yo digo, no, he tenido 3 o 4 veces que me se han escapado las vacas, después ya el riesgo que había tanto, entonces ya muchas leyes te obligaban ya a tener un vallado, entonces ya tuvimos que vallar del río aquí, ¿sabes? Y entonces pues hacemos la entrada al río aquí, que nosotros llamamos los pequeños Sanfermines de Alicante, ¿no? Ya cuando yo en los encierros que hacía en Pamplona, yo fui a
a Pamplona, estuve con el alcalde en el Chupinazo, le entregué el libro de fiestas, entonces le dije yo que, bueno, celebramos en Alicante los Sanfermines de Alicante en Tibi. Entonces me atendió allí muy bien, se portaron de maravilla. Estuve 7 años corriendo los Sanfermines yo allí. Estaba de concejal y me iba con los Sanfermines de fiestas. Muchísimas gracias. Vamos a ver esa fotografía. Pues caminando por el recinto taurino me he encontrado con Vicente, que es el alcalde de Sax, aquí muy cerquita. Bueno, Vicente, ¿cómo te lo estás pasando? Nada, muy bien, la verdad es que una maravilla. Agradecer mucho a Juanjo la invitación que me ha hecho, porque no tenía el placer de conocer estas fiestas y ya me ha comentado que este medio festero es muchísimo menos lo que va a ocurrir en julio. Yo lo estoy pasando muy bien y vamos a agradecer muchísimo a la gente, animarla a que vengan aquí a Tibi a disfrutar de estas fiestas, porque lo van a pasar muy bien. Y bueno, aunque yo soy alcalde de otro pueblo, lo que tengo que también decir es que el 1 de febrero empezarán las fiestas en mi pueblo y bueno, y toda la gente que quiera visitarnos, muy agradecido, pero de verdad que ahora animar a la gente que venga a Tibi, porque lo pasarán muy bien, muy bien. Bueno, ¿en Sax hay toros? No, allí son fiestas de moros y cristianos. Esta tradición allí no la tenemos, pero la verdad es que sí, estoy totalmente seguro que la gente que venga lo va a pasar muy bien, porque yo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que lo pases bien. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues me encuentro aquí con Arantxa, como veis, es colaboradora y voluntaria taurina, pero diréis... ¿Veis? Colaboradora taurina, pero diréis, una chica que está de colaboradora. No, señores, es la número 1 del Facebook de Toros y Pueblo. Porque está enganchada, ¿eh? No se pierde nada. No, ni uno. Todos los programas los veo, soy súper fanática, mando muchos mensajes y tengo el DVD firmado por todos los presentadores del programa, la verdad. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando hoy? Súper bien, disfrutando muchísimo como siempre. Bueno, y a la gente que nos está escuchando, ¿tú qué le dirías para que vengan a tu pueblo? ¿Qué motivo les darías? ¿Qué motivo? Pues mira, somos simpáticos, agradables, súper colaboradores con... Sí, súper toreros, que se vengan, que se lo van a pasar en grande. Y nada, que todo el mundo invitaba a las fiestas de julio, del 20 al 25, y que disfrutar de la fiesta y de la vaca y con cuidado. Bueno, ¿tú hoy vas a rodar? Te he visto muy cerquita. No, yo en la barrera y ya está. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos y nada, disfrutar de un día de toros. Igualmente. Un besito a todos. Bueno, yo soy un día importante en Tibi, como veis, todo lleno de alcaldes y de gente de todos los municipios de alrededor, y ahora me encuentro con
José Ramón, que es el alcalde de Onil. Buenas tardes, José Ramón. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se lo está pasando en las fiestas de Michany? Estupendamente. La verdad es que la amabilidad y la hospitalidad del pueblo de Tibi es una maravilla y la verdad es que lo hemos pasado muy bien y de hecho no es la primera vez que vengo, ya en las fiestas verdaderas, porque esto es el Michany, cuando son en julio estuve ya aquí y la verdad es que es una maravilla de fiestas. Me lo he pasado estupendamente y además estoy muy a gusto con el pueblo de Tibi. Bueno, Onil es importante por los juguetes y por las muñecas, ¿no? ¿De toros hay algo de toros en Onil? Bueno, la verdad es que los toros no es lo más fuerte de Onil. Realmente lo que sí que es las muñecas. Realmente es la cuna de las muñecas y desde aquí hago un llamamiento a toda la comarca y a toda la provincia para que visiten el Museo de la Muñeca, que están expuestas casi 2000 muñecas y es una maravilla y digno de ver. Además, estamos concretamente esta semana, acabo de llegar de Fitur, que hemos estado exponiendo y dándolo a conocer al mundo en general, a nivel mundial e internacional. Estuvo ayer, concretamente antes de ayer, con el honorable presidente Alberto Fabra y le estuve enseñando los folletos de Onil y la verdad es que es digno para que sea conocido no solo por el Museo de la Muñeca, sino el Museo de la Fiesta y el próximo museo que vamos a abrir ahora, que es el Museo del Oli, y otros museos, porque y sobre todo hay un futuro macroproyecto que está en fase de elaboración, que va a ser el mayor campo de golf de España. Concretamente será de 1.500.000 metros cuadrados y la verdad es que a ver si se hace realidad y conseguimos que sea realmente el punto de referencia del turismo de interior de la provincia de Alicante. Bueno, pues ya lo saben todos los telespectadores que hay que visitar Onil. Muchísimas gracias, José Ramón, y muchas gracias a vosotros. Una buena tarde. Vale, muchas gracias a todos. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas, y tú te equivocas. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? ¿Qué pensarías si un día tu amor dijera: no sé qué quiero, no quiero verte, vete pa' fuera? Y luego al día siguiente te prometiera: voy a seguirte hasta el fin del mundo o a donde fueras. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas, y tú te equivocas. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Qué mala pata que tengo, qué mala pata. Estoy hartito de tus vaivenes ahí de niñata. Que ahora me voy, que ahora vengo, que no te aclaras. Búscate un perro, alquila un piso, cómprate bragas. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas, y tú te equivocas. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? En tu vida, pon un canalla, que tienes ganas de hacer la guerra y perder batallas, pero no cuentes conmigo, no, que te he calado. No voy a entrar en tu juego, ya lo he jugado. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me
nos encontramos con la aficionada más veterana de TV, que lleva muchísimos años viendo las vaquillas aquí, ¿verdad? En esta calle. Ya lo creo. ¿Qué significa para usted un día de vaquillas? Ay, para mí mucho. A pesar que me hacen sufrir mucho. Porque el capeta y mi marido... Porque su marido también ha sido uno de los buenos de aquí de Alicante. También. ¿Su hija también ha sido rodadora? No, pero vive ahí también. También cerquita, ¿no? Sí. Porque su marido era rodador. ¿Y qué diferencia hay de aquella época? Tenía más agujeros que un balcón. ¿De cornadas de los toros? Nada de los toros. ¿Y qué diferencia hay de la vaquilla de hace 50 años a las de ahora? ¿Qué diferencia notas? Más aquellas. Porque había menos gente también. No, que corrían más y eran más buenas que ahora. Pista, ¿no? Ahora son más pillos. ¿Qué le diría usted a alguien de Valencia para convencerle para que venga aquí a TV? Hoy, que es lo mejor que hay. Muchísimas gracias por atendernos y que pase una buena tarde. Bueno, Capeta, tu madre es una taurina 100%, ¿no? Bueno, yo creo que sí, lo único que ha hecho en esta vida es padecer, bueno, porque la afición que llevamos dentro ha hecho que mi padre pues tuviera muchas cogidas, y luego, bueno, pues ella ve a su hijo, ve a su marido, ve a gente que quiere, la ve en la calle, la ve con estos animales y por lógica tiene que padecer. Pero bueno, está contenta porque a mí me ha revolcado una becerra y me ha estado aplaudiendo a la puerta de casa. ¡Qué valiente! Sí, El pasado me entró la vaca en casa. ¿Entró la vaca en casa? Me rompió la puerta y se metió dentro. ¿Qué hizo usted? Hoy nada, yo al balcón y... Al balcón. ¿Y tú saliste a ayudar al arquite o no? Sí, me metí corriendo, además estaba aquí, me metí corriendo. Los chicos y él la sacaron y entonces pues ya arreglamos la puerta. Hablando de entrar en la casa, hemos visto esta mañana que una vaquilla ha entrado dentro de... Esas son pequeñas. Aquella era una tierra. Su madre entiende, ¿eh? No, sí lo entiendo, hombre, claro, toda la vida con esto está claro. Bueno, nosotros vamos a ir recargando pilas porque ya va a empezar la vaquilla de la tarde. Muchas gracias de todo y... Que vengan una traen, que no falten. Sí, claro, todos los años. Si yo toda la mañana lo estoy mirando, de ahí del balcón. Digo, este hombre lo conozco y no sé de qué. Y es que veo todos los días... Este hombre es conocido, pero... Mira el hombre, Este es el hombre. Este es el hombre. Está ahí detrás todo el día. Todas las revistas que hacían las veía yo todas ahí. El programa. Sí. Todos. Y cuando hacen sábados toros los pongo. Y tengo cassettes, radiocassettes de todo. De todo. Tiene todos los DVD, revista, está informada al día. Sí, tengo muchos. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Nada.